Hola chicos y chicas, y bienvenidos más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hablar de algo que mucha gente me ha hecho preguntas alguna vez y es sobre brochas. Os voy a explicar un poco las brochas que yo tengo, para qué se usan, aunque para mi opinión personal las brochas es experimentar hasta que tú le das como un uso para ti. Y bueno, pues básicamente de dónde compro y cuáles son las mejores, a mi parecer, siempre todo muy low cost. Así que vamos a empezar. Voy a empezar un poco en orden. Voy a dejar los ojos para el final y voy a empezar con lo que viene siendo el rostro. Y voy a hablar de cómo aplicar bases de maquillaje. Para bases de maquillaje hay brocha o esponja. Las esponjitas, bueno, esta es de una tienda local de aquí, no sé ni de qué marca es. Pero mis esponjas favoritas han sido By The Face, creo que... No, By The Face no era. Suave Piel, Suave Piel. Suave Piel es la mejor esponja de maquillaje que yo haya probado nunca. Es una esponja muy suave, muy quedosa con la piel, cuesta 5 euros, es realmente muy buena. Y la DW7, aunque la DW7 tiene una parte aplanada, voy a intentar dejar imágenes, tiene una parte aplanada y esa parte aplanada viene muy bien para difuminar lo que viene siendo esta zona más grande de la cara, esta zona de aquí. Luego tiene la parte de piquito para difuminar lo que viene siendo las ojeras, y también sirve muy bien esa parte plana a la hora de hacerte el baking. Yo creo que esas son sin duda mis esponjas favoritas, esas dos de las que he probado. La de Real Technique tengo muchas ganas de probarla, pero la verdad es que entre unas cosas y otras nunca la he llegado a probar. Y con lo que yo más disfruto son con las brochas. Hay diferentes tipos de brochas. Está bueno, la de lengua de gato, la brocha que se ha estado utilizando hasta hace muy poco en el mundo del maquillaje. Era la brocha por excelencia a la hora de aplicar la base. Yo ese tipo de brochas ahora lo utilizo para aplicarme mascarillas, porque dejan como unas capitas muy finas. En este caso era de base, pero no se terminaba como de difuminar bien. Era como cuando pintas una pared, pues que puedes ver ligeramente las capas, pero luego si volvías te dejaba toda la señal de los pelos. Y para eso antes estaban las esponjas de estas desechables, para rectificar esos errores. Entonces yo lo que uso son brochas para aplicar base. Esta es de mis favoritas. Esta la compré en Primor, en un set que tenían de un montón de brochas tipo Kabuki, que esta es la brocha tipo Kabuki. No la marca, creo que Kabuki luego también era una marca y por eso al final se han quedado como brocha Kabuki. Esta la compré en Primor, pero en Amazon la tenéis de todos los tipos y todos los colores, que sé que tengo tantas, pero mira, aquí tengo otra. Está teniendo la pinta de ser del mismo set. Esta, por ejemplo, tiene esta base más aplanada para llegar bien al corrector. Esta, como podéis ver, está sucia. Intentando que todas las brochas estén limpias, pero acabo de hacer un maquillaje que veréis después de Navidades. Y para mí, para aplicar la base es lo que más me gusta. Sí, es verdad que hay algunas bases que se quedan la señal de los pelitos, entonces luego solo hay que pasarle la esponjita y ya estaría. Y sí es verdad que para mí, para aplicar base es lo mejor. Primero, porque cubre muchísimo más que una esponja. Su poder de cobertura es muchísimo mayor. Con una esponja consigue secados más naturales y más jugosos, y matifica bastante. Para mí es lo que más me ha gustado y vosotros me lo habéis visto un montón de veces. Con esto aplico todos los productos en crema. Lo peor, o la parte que para mí es peor, es que si es verdad que yo intento, si un día uso esta brocha, al día siguiente no utilizarla, porque no sé cómo tiene la piel ese día, ni cuántas bacterias a lo mejor he podido tener, o me estoy volviendo a pasar las bacterias, aunque yo siempre, siempre, siempre me limpio la piel antes de maquillarme y obviamente después, pero sí es verdad que intento no repetir. Entonces las esponjas por ese lado son un poquito más limpias porque se limpian un poquito con el jabón, e incluso te la puedes limpiar antes de maquillarte. Como tiene que estar húmeda, no importa, pero la brocha sí es verdad que tiene que estar seca, no tiene que estar húmeda. Entonces ese es el problema que veo, que tienes que lavarla inmediatamente después de maquillarte, y lo más seguro es que al día siguiente, al menos en invierno, siga todavía mojada. Yo tengo varias de estas, son súper baratas en Amazon, en AliExpress. Sí, es verdad que el pack creo que me costó 10 euros, o sea, venían muchísimas, a mí no me parece nada mal. Y bueno, pues yo creo que de base esto ya estaría, porque esto lo uso tanto como para contorno en polvo, corrector, eh, colorete en polvo también, iluminador, al igual que la esponja.
Pero sí es verdad que hay brochas específicas para corrector. Y en este caso, por ejemplo, tengo esta, que esta es de lengua de gato, esta es de Better. Los broches y pinceles de Better son buenísimos. Y luego tengo esta que también es para... y tengo otra más. Este tiene tres tipos de brochas, como veis son totalmente diferentes. Esta es de Better, esta es de Yesup. Yesup es la marca para mí de confianza de brochas de AliExpress, pero ahora la podéis tener en Maquillalia. Y esta es de Polly, que se escribe P-O-L-I-E. Polly es una marca que yo solo he encontrado en tiendas de cosméticas locales. Sí es verdad que son baratas, son buenas, pero yo no he visto dónde se pueden comprar online. Como podéis ver, las tres son muy diferentes. A ver, la voy a poner, bueno, de lado. Esta es lengua de gato, que es muchísimo más fina. Esta parece lengua de gato, pero no tiene como el pincel tan prensado, y este es un pelito un poquito más grueso. Y luego está esta que es totalmente redonda. A ver, me voy a acercar un poco. Si soléis ver mis tutoriales de maquillaje, esta brocha es la que yo utilizo para poner el precorrector de sombras. Y nunca las he utilizado para aplicar corrector. Simplemente creo que esta alguna vez sí que he conseguido un corrector mucho más denso. A mí por lo general no me gustan los... Voy a mirar allí porque es que si no me duele. A mí por lo general no me gustan los pinceles para corrector. Por ejemplo, Nikkie Tutorials sí que los utiliza y te deja el corrector, sí es verdad que mucho más denso y mucho más pesado. Por eso a mí no me gusta utilizarlo. Pero si queréis opciones, pues aquí las tenéis. Esto es un claro ejemplo de brochas que tienen un uso específico y yo, por ejemplo, no las uso para eso. Esta la utilizo para aplicarme la prebase, para no aplicármela con el dedo. Me la aplico con este tipo de brocha porque es muy densa, llega muy bien, no se ensucia como que muy rápido, entonces eso me gusta. Esta la utilizo para limpiar el párpado móvil a la hora de ponerme una opción metálica o glitter. Y esta la utilizo para sellar el corrector con una sombra, o sea, el corrector pero aquí. Y bueno, alguna vez también sí que lo utilizo para sellar el corrector aquí abajo. Como podéis ver, son tres sombras, tres pinceles que tienen una función, y los tres, al ser diferentes, yo los utilizo para tres cosas totalmente diferentes. Yo creo que la aplicación en rostro de productos en crema ya estaría. Ahora productos en polvo, y son las brochas para sellar los polvos. De aquí tengo también varias opciones. Tengo esta que es de Miomer, que es la marca de brochas del Lidl. Esta es de la marca de brochas también del Lidl, de Miomer. Esta no la utilizo para el polvo. Sí, también tengo este tipo de brocha. Y luego tengo esto que es de un set que me compré por Amazon, creo. Y esta que es la de W7. Todo esto son brochas para sellar con polvos el rostro. Uy, creo que no me está enfocando. Para sellar el rostro con polvos, pero mi favorita es la de W7. Esta brocha no estoy muy segura de si se vende individualmente, porque yo esta me la compré con un pack de Banana Dreams y es la mejor brocha que yo tengo. Los Banana Dreams cuestan 2 o 3 euros y con la brocha el pack costaba, creo que no llegaba a 5. Y como podéis ver, tiene una forma muy grande, entonces enseguida me sello el rostro. Esta me la compré por Amazon, me venía con una esponjita, con un limpiador. Esta la utilizo para el blush, luego os explicaré por qué. Y esta es de Miomer, que es para los polvos. Es muy buena para sellar esta parte de la ojera, pero tampoco la utilizo para los polvos. Luego os explicaré para qué la utilizo. Y luego tengo estas dos de reserva. La de Miomer sí que es buena. A mí las brochas de Miomer me gustan, os lo dije el año pasado. Pero como podéis ver, no es tan grande como la de W7. Y esta, que creo que me la compré o en un comercio local o en Amazon, tampoco es tan buena como la otra. Tiene además esto un poquito más recogidito, no es tan amplia, no es tan así como es la de W7, por eso esta no me gusta tanto. Entonces estas las tengo de reserva. Luego al final del vídeo os voy a contar cómo las limpio,
pero mientras esta, por ejemplo, hoy está mojada porque la estoy lavando, entonces todavía está un poquito húmeda. Y estas las tengo de reserva para cuando la de W7 se esté lavando, pues poder utilizar una de estas dos. El siguiente paso que yo pondría sería el contorno en polvo. Dar un poco las diferentes brochas que yo tengo para contorno en polvo. Que tengo alguna más, pero os voy a enseñar las que más utilizo. Esta es de Miomer, esta es lo que os acabo de enseñar del polvo y esta es una brocha tipo abanico. Os voy a explicar la diferencia de estas tres brochas. Hasta donde yo he visto es lo que más me gusta también en general. Esta es una brocha de contorno normal, es precisa, es pequeña y entonces llega muy bien a lo que viene siendo la parte del pómulo, ¿no? Y al ser redondita es muy concreta, no es a lo mejor como una brocha de tipo de rostro que abarca demasiada zona. Entonces, por eso esta yo creo que es la mejor para principiantes, precisamente por eso, porque abarca una zona del rostro muy concreta y es muchísimo más fácil aplicar un contorno ahí. Luego está esta, que está, aunque sea para sellar polvos, no sé si lo podéis ver, tiene esto como que muy chato, no es tan amplio como una brocha de rostro para poder abarcar todo el rostro, sino que esto es muy chato. Entonces, aunque al principio parezca que abarca mucha zona, al ser tan chato, lo que te permite es concentrar el contorno exactamente donde se sume el pómulo. Esta brocha creo que es, pues también es que las tres me gustan muchísimo por diferentes razones. Y esta me gusta mucho precisamente por eso, porque justo llega a la zona donde se sume y solo tengo que darle toquecitos. Y luego está esta, que esta es cuando me quiero hacer un contorno como que muy potente, es la brocha tipo abanico, que yo la tenía y hasta que no he visto RuPaul Drag Race no la he empezado a utilizar más en serio. Entonces tú coges el polvo y empiezas a difuminar, o sea, a marcarte el contorno y aunque solo se concentre en esta zona, lo que te va a hacer también va a ser empezar a difuminar y marca el contorno muchísimo más que las otras dos brochas, porque esta, por ejemplo, lo que hace es esparcirse un poquito y que se difumine un poquito más con la piel. Esta, sin embargo, lo concentra en una zona mucho más específica y luego para hacer el contorno de la sien tiene justo la forma para hacerte el contorno de una sola pasada. Por eso la brocha tipo abanico es la que más utilizo cuando me quiero hacer un maquillaje un poquito como que más potente. Para blush, sí es verdad que desde que tengo brochas para blush utilizo prácticamente el mismo tipo de brocha. Estas dos son de Miomer y como podéis ver son brochas angulares las dos. Forma precisamente angular porque puedes marcarte la mejilla y cuanto más llegues al fondo, pues menos producto condensado hay. Sin embargo, esta brocha que os he dicho antes que es para rostro, me gusta mucho cuando me quiero subir el blush, porque me lo sube todo por igual y lo tengo igual de concentrado, que a mí muchas veces me gusta subírmelo un poquito más hacia el pómulo. Estas brochas lo que hacen es que el producto esté menos condensado, que se concentre en la brocha, pero que el blush no sea tan notorio. Y esta, pues al no ser una brocha de blush, sino más bien de polvo, pues tiene el blush mucho más concentrado. Ya voy a pasar a los iluminadores, entonces, ¿por qué lo tan rápido? Esta la podría usar también para iluminador, precisamente por la misma razón, porque me va a llevar que el iluminador esté en la misma potencia todo el rato, que a mí eso me gusta mucho. Además, con esto te puedes hacer un iluminador mucho más rápido. Pero yo uso sobre todo dos tipos de brocha. Las dos brochas que yo utilizo para tipo de iluminador son estas. Esta es una blending brush que para los ojos de Essence de hace 2 o 3 años he llegado a tener 3 veces esta brocha, pero 3 veces a la vez. O sea, de hecho aquí tengo esta brocha, pero no le doy el mismo uso, porque es una brocha que me gusta mucho y tiene muchos usos. Entonces, la que está más viejita la utilizo de iluminador, que es la que más o menos me veis siempre. Concentra muy bien el iluminador en esta zona. Es una brocha de difuminar, con lo cual difumina muy bien el iluminador y encima lo concentra muy bien, con lo cual es un tipo de brocha con la que yo disfruto mucho para aplicar mi iluminador, porque me deja un iluminador potente. Pero los días que yo no quiero tener un iluminador tan potente, un poco más sutil y que no se note, utilizo la de abanico. La de abanico lo que tiene son unos pelitos que aunque parezca denso, están muy dispersos, son unos pelitos muy finos que tienen apenas tacto con la piel, apenas concentra producto en la piel. Entonces lo que te hace es ponerte un iluminador
de una forma muy, muy sutil. Pues esta la verdad es que es una brocha que utilizo cuando me quiero hacer un maquillaje como más discreto para el día a día o simplemente que no quiero que me se note tanto. Es el tipo de brocha que yo utilizo. Y yo creo que lo último que me quedaría antes de pasar a los ojos de rostro serían las brochas para cejas. Primero los cupillones para peinar la ceja. Sé que un montón de lápices actualmente tienen cupillón y tú el cupillón te lo puedes guardar. A mí, en lo personal, me gusta tener siempre un cupillón aparte para poder peinar bien mi ceja o por lo que sea, no sé por qué. Además disfruto mucho de estos que tienen una cierta angulación y los cupillones de lápices suelen ser bastante rectos. Entonces, por alguna extraña razón, por alguna manía, me gusta mucho más un cupillón individual para cejas. Y para cejas yo utilizo sobre todo pomadas. Entonces tengo dos tipos de lápices. Los dos son de Yesup. Son los únicos lápices que me han convencido y que me han gustado. Este es específico para cejas y este es un tipo eyeliner. Como os lo he dicho alguna vez, mi ceja natural es bastante tupida, es bastante gruesita. Entonces simplemente es darle un poquito de forma al final y rellenar. Y esta brocha, aunque parezca precisa, pequeña, que efectivamente lo es y para una persona que apenas tenga ceja le va a servir mucho, pero como no es mi caso necesito una brocha muchísimo más precisa y muchísimo más pequeña. En este caso utilizo la de eyeliner, ya que pues para eyeliner no suelo utilizar un pincel aparte. Entonces pues por eso utilizo esta. Y es el caso de que yo os digo que existen un montón de tipos de diferentes de pinceles y al final tú le das el uso que necesitas, porque si te quieres hacer un eyeliner más grueso puedes coger perfectamente esta que es tipo para cejas. El meollo del asunto y donde la gente tiene más dudas que son en los pinceles para los ojos. Para los pinceles de ojos, como os he dicho, tengo este tipo de pincel, aparte de los de para aplicar la prebase, tengo este para sellar la prebase con una sombra blanca o una sombra color hueso. Estas de poli me gustan mucho, pero hay otra que me gusta muchísimo más, que a ver si la encuentro. Es esta de Yesup, además creo que sí, creo que se utiliza para eso. Os voy a dejar el enlace directo tanto a AliExpress como a Maquillale para que podáis acceder a las brochas de Yesup. Esto lo voy a desarrollar un poquito más al final del vídeo, pero ya os lo voy diciendo. Y bueno, pues me gusta mucho más la de Yesup simplemente porque termino antes. Abarca mucho campo y termino mucho antes. Sé que tengo otra, que me la compré en Primor, pero básicamente es la misma función. Son brochas que tienen muchísimo pelo, que son, en realidad, aunque tengan mucho pelo, están bastante compactas, entonces prensan muy bien el polvo y te permiten sellar y cerrar lo que viene siendo todo eso que esté medio suelto y que te impida que la sombra se difumine bien. En cuanto a pinceles, para los ojos voy a definirlo en diferentes categorías. Primero tengo la categoría de pinceles para difuminar y aquí hay un sinfín de posibilidades. Voy a empezar con los pinceles de difuminar genéricos, porque para mí hay diferentes tipos y de diferentes opciones. Entonces voy a hablar un poquito de los genéricos. Y cuando yo me refiero a genérico es para aplicar o una sombra de transición que quiero que esté muy bien difuminada por toda la cuenca y un pincel cuando quiero aplicar otro tipo de sombra, pero necesito que esté muy bien difuminada por toda la cuenca. Porque luego hay algunas que son más precisas, que de esas voy a hablar aparte, y luego hay otras que son simplemente para las esquinas exteriores o interiores. Y os voy a explicar un poco lo que son los pinceles de difuminar de forma genérica. De esto tengo un sinfín, porque básicamente es lo que más consumo de muchísimas marcas de... No, este no va aquí. De muchísimas marcas, de hecho ahora me estoy esperando a que me lleguen unas de AliExpress. Bueno, en verdad ya me han llegado, solo que tengo que estar a por ellas. Bueno, y yo creo que estos son los que yo tengo de forma genérica. Yo creo que estos son los que yo tengo de forma, lo que yo llamo genérica.
y tengo muchísimas variedades. Por ejemplo, no sé muy bien diferenciaros ni deciros cuál es de estos tres. O sea, sé que unos son del pack que os dije que compré en Primark y otros son de Amazon. Y es que a simple vista son prácticamente iguales. No sé si lo veis, pero eso tiene un poco de cinta aislante porque se me separó y me parece que queda mucho mejor así que a lo mejor todo el chorrotón de pegamento. Y ahora a ver cómo os explico la diferencia de los genéricos. O sea, claro, luego están los genéricos y entre los genéricos hay más diferencia. O al menos yo lo veo así. Bueno, los genéricos, que es como lo que yo los llamo así, son, pues lo que he dicho, bien para aplicar sombra de transición o una sombra que quiero que esté muy difuminada, pero voy a decir que quiero que esté difuminada por todo el párpado, no, por toda la cuenca más bien. Vale. Voy a empezar por esta es de Poli y si veis es muy diferente a las demás porque tiene esta terminado en punta. Este terminado en punta me ayuda a que se concentre muy bien en donde se sume el ojo, que pueda llegar muy bien a la esquina, pero que luego tiene suficiente apertura para que lo pueda ir difuminando toda la vez. Por eso me gusta mucho la de Poli, pero sí es verdad que en mi caso a mí me costó un poco aprender a manejarla, precisamente por eso, porque tiene la punta, no sabes cómo utilizarla, cómo modificarla, pero en ese sentido a mí me gusta mucho y es un pincel que utilizo mucho para sombras de transición. Luego tengo este de Primark. Los pinceles de Primark son absolutamente buenísimos. Este, como podéis ver, es un poquito más chatito. Entonces este lo utilizo o bien para sombras de transición que quiero que estén muy concentradas, o para una sombra que quiero que esté más concentrada posteriormente. Ese es un tipo de pincel que si tienes el ojo pequeño te va a servir para hacer una difuminación. Pero si tienes el ojo muy grande es un tipo de pincel del que puedes prescindir, porque hay otros pinceles mucho más precisos para ciertos looks cuando quieres que la difuminación sea más precisa. No, difuminación, no difuminado. Cuando quieres que el difuminado sea un poquito más preciso. Este sí que difumina muy bien, es un pincel muy ligerito, pero yo distinguiría de si tu ojo es pequeño o de si tu ojo es grande y de los tipos de maquillaje que tú quieras hacerte. Este de Yesup es muy parecido al que os acabo de explicar de Primark, y estos ya son pinceles genéricos grandes. Y aquí tengo los que son de forma angular. La forma angular te permite un poquito como aquel que os digo de en punta de Poli, porque te permite concentrarlo aquí muy bien, ir difuminando, pero si quieres subirlo un poquito más arriba con la parte que queda aquí puedes ir subiéndolo. Sé que así no se entiende bien, pero creo que si estáis buscando una necesidad de pincel muy concreta me vais a entender más o menos. Entonces esto lo que hace los pinceles que estén angulares es concentrar más aquí, pero no concentran solo en la cuenca, sino con que todo el espacio que sobra arriba te va a ir difuminando la sombra de transición un poquito más hacia arriba. Y estos, por ejemplo, que son más amplios, estos tres, lo que te permiten es llegar a todas las zonas por parte igual, para hacer a lo mejor ahumados muy densos o ahumados que quieres que abarquen incluso desde la cuenca del ojo. Entonces puedes ir empezando a difuminar hacia aquí hasta arriba y te permite tener una zona de campo mucho más mayor. Este tipo de pincel de difuminar son para difuminar zonas excesivamente precisas. Quiero decir, por ejemplo, la línea de debajo de pestañas y cuando quieres hacerte un Hello Eyes, o cuando quieres difuminar una sombra en la esquina interior del ojo. Para eso tengo este tipo de brochas. Estas dos son de Yesup y esta es de Essence de hace tranquilamente 10 años. Pero seguro que en tiendas individuales, en Amazon, en Primor, en Maquillalia, en todas las páginas seguro que encontréis un tipo de brocha como esta, porque ahora la verdad es que ahora el mundo de las brochas está muy extendido a todo tipo de marcas y las podéis encontrar sin problema. Entonces, como podéis ver, con esta es con la que mejor se ve. Como podéis ver, es muy parecido a este tipo de pincel. No sé si me está enfocando a mí o al pincel. Es muy parecido, pero es una versión mucho más pequeña. Entonces me va a permitir trabajar, al igual que me permitía trabajar el grande, pero ahora puedo llegar y difuminar mucho mejor una sombra aquí. Me va a ayudar a difuminar
igual que una difuminadora grande, tanto sombras en crema, tanto sombras en polvo. Es muy útil también pues para la parte de aquí abajo. Por eso os decía que si tu ojo es muy grande y no ves necesario comprarte una difuminadora de tamaño, vamos a decir, mediano, que no es ni muy grande ni muy pequeña, es mejor que te compres esta, porque siempre puedes abarcar un poquito más la zona de difuminar, que si la brocha es muy grande no puedes reducir esa zona. Ahora están las difuminadoras de esquina, que también aquí como que lo divido un poco. La verdad es que aquí no tengo tanta variedad de pinceles. Y a ver, voy a explicar un poco. Tú ya has difuminado lo que viene siendo tu sombra, estás haciéndote tu look de lo que sea, y ahora necesitas difuminar, pero no difuminar excesivamente, que esté concentrado el producto, pero que esté difuminada esa parte. Quiero decir, por ejemplo, este morado que tengo en la esquina exterior está difuminado, pero está mucho más concentrado. Y aquí se me ha quedado un poco de pigmento. Pero está mucho más concentrado que el resto de colores. Y no es porque haya puesto más producto, no, sino porque estos tipos de pinceles son ligeramente más duros que las difuminadoras genéricas, como yo las he llamado. Estos tres pinceles de aquí son de las brochas de W7. Para mí no son los mejores, pero sí es verdad que ayudan mucho a hacer ese trabajo y de estos pues con cualquier plata de W7 te entra uno. Creo que uno es de W7 y otro es de Anastasia. Al fin y al cabo funcionan igual. Pero mi favorito son las de Better, de todas las que he probado, y para esto sí que he probado diferentes brochas. La de Better lo que permite es concentrar el producto, porque es una brocha bastante dura, no es tan fluffy, no sé cómo es el significado de fluffy en español, supongo que es como suave. No es tan fluffy, ¿veis? Es mucho más dura. Yo paso el dedo, os voy a hacer la comparativa, ¿veis? Yo paso el dedo por esa y se pasa muy bien, o sea, no tiene resistencia. Sin embargo, lo paso por aquí y ya el pelo tiene una cierta resistencia. Esta resistencia lo que permite es que el producto, el pigmento, se deposite, pero al no estar tan condensado, por ejemplo, como en una brocha plana, a ver, es un ejemplo un poco radical, pero al no estar tan plano como o tan agarrado como en una brocha plana, me permite seguir difuminando ligeramente. Por eso yo hago este tipo de diferencias con las sombras de difuminar, porque estas son para zonas muy concretas. Y luego está este otro tipo, que yo tenía otra de YouTube y ha desaparecido, pero me he pedido unas, porque este tipo de brochas sí que la utilizo, pero he de decir que este tipo de brochas yo no las he empezado a utilizar hasta hace relativamente poco, como 2 años. Básicamente porque he ido como cambiando un poco mis técnicas de maquillaje, un poquito mis looks. Entonces, hasta que no he visto que necesitaba un tipo de brocha así, no la he ido incorporando. Este tipo de brocha no es una difuminadora como tal, pero tampoco es una difuminadora de esquinas. Esta es de Primark. Aunque a simple vista sí que puede parecer una difuminadora como el tipo de esquinas, lo que es esta brocha, me voy a acercar un poco. Esta brocha va a parecer que está como que muy desgastada, pero sigue haciendo su función muy bien. Como podéis ver, aquí está el pelo como que muy sujeto. No está tan sujeto como aquí. Aquí todavía el pelo tiene mucho más espacio. Lo que viene siendo esta parte tiene muchísimo más espacio. Aquí está mucho más agarrado, pero la parte de arriba está completamente suelta. Y es muy suave, no ejerce ningún tipo de resistencia, es muy suave. Entonces esto yo lo utilizo para, no es la esquina, precisamente es, vale, os voy a poner un ejemplo. Me he hecho un ahumado con 2 sombras y he dejado todo el párpado móvil libre para ponerle o una sombra de contraste o una sombra en blanco. ¿Y qué pasa? Pues que normalmente suele quedar como un espacio que sí que se ve el contraste entre la sombra blanca o otra sombra que has puesto en el párpado móvil y el resto de sombras. Entonces con este pincel cojo una sombra intermedia, a lo mejor, por ejemplo, si me estoy haciendo un ahumado pero con tonos neutrales, pues me cojo un café claro
Y voy haciendo así, no es difuminar, es como ir haciendo pequeños zigzags para que esa parte se quede difuminada y no haya ningún tipo de contraste. ¿Lo puedes hacer sin esta brocha? Lo puedes hacer sin esta brocha con una difuminadora pequeña o con una difuminadora de tamaño tipo mediano. Esta, en mi opinión, queda el acabado mucho más preciso en ese sentido. Por eso me gustan tanto este tipo de brochas y al final sí que las utilizo un montón. De hecho, creo que cuando las he estado utilizando os he dicho voy a utilizar este tipo de brocha. Y con las de difuminar hemos acabado. Que yo creo que las de difuminar son donde hay más problemas, o a lo mejor tú te vas a comprar una brocha de difuminar pero luego la vas a probar en tu casa y no es el tipo de brocha de difuminar que quieres. He comprado muchísimas brochas de difuminar y al final para mí cada una son tipos de brochas diferentes y tienes que aprender a jugar con ellas. Y yo creo que quitando a lo mejor pues eso, algunas de Yesup, las de Maiko o alguna más, es que normalmente son cada una de su padre y de su madre. Otro tipo de brocha del cual yo disfruto un montón, esta, veis, cada vez tengo menos tipos, pero bueno, esta sí que tengo que tener un par, son de las brochas tipo lápiz. Las brochas tipo lápiz son brochas que, por ejemplo, es un tipo de brocha que yo he empezado a desusar más. Antes, por ejemplo, las utilizaba un montón. Sirven única y exclusivamente para depositar color. Es un pincel muy duro, tiene mucho pelo pero está todo muy concentrado, entonces esto simplemente lo que te permite es coger pincel, o sea, coger pigmento y aplicarlo en la zona. Por ejemplo, voy a hacerme un Hello Eyes, pero quiero que el pigmento esté muy concentrado, o quiero hacerme una degradación de colores, voy aplicando con una brocha tipo lápiz el lugar exacto donde yo quiero esa sombra y luego la voy a ir a difuminar con una difuminadora. Luego tengo pinceles tipo biselados, que son estos que tienen como una ligera inclinación, como un poco las brochas para el blush. Y estas brochas pues lo que te permiten son hacerte un eyeliner, sin más ni menos. Al tener la forma biselada te permite hacer la forma de eyeliner. Estos últimos meses he hecho muchos eyeliners con sombra y lo he hecho con este tipo de pincel. La verdad es que no tiene más ciencia. Sí es verdad que es muy importante que el pincel sea durito, que no sea a lo mejor muy fluffy en ese sentido, porque necesitamos que el pigmento pues quede lo mayor preciso posible y que no se mueva. Y luego tengo un tipo de brocha que es este, que aunque sea biselada no es para hacerte una eyeliner. Esta, por ejemplo, es de Amazon. Yo esta la utilizo, aunque no sea de mis brochas favoritas. Por ejemplo, es un tipo de brocha de la que puedes prescindir para colocar pigmento en la línea inferior de las pestañas. Ya viene siendo una sombra metálica, una sombra glitter o simplemente una sombra mate, y luego la paso a difuminar. Esto lo puedes hacer prácticamente con una sombra, con un pincel tipo lengua de gato o con un pincel plano, o sea, te permite más precisión, sí. Y bueno, pues por último, y esto ya sí que es súper... Es que no quiero que se me olvide nada. Es mucho más genérico y puedes tener mucha más variedad, que son las brochas tipo plana para rostro. O sea, para ojos. Aquí tengo, como podéis ver, diferentes amplitudes, diferentes tamaños. Esta, por ejemplo, me gusta mucho porque es muy pequeñita para la esquina interior de los ojos, para iluminar el lagrimal. Pero estas tres, bueno, este pack me gusta igual, todas por igual. Esta, por ejemplo, al ser más corta me permite iluminar el arco de la ceja. Son pinceles para depositar color, pues como viene siendo iluminar el arco de la ceja, iluminar el lagrimal, depositar una sombra en crema, sellar una sombra en el párpado móvil con un color, cualquier tipo de sombra, o incluso ayudan a aplicar un glitter o un pigmento. Son brochas muy baratas, que de estas sí que la hay en todos lados y que sí que creo que todo, una difuminadora genérica y una de estas sí que creo que deben estar al menos en todo kit de maquillaje. Sobre todo las difuminadoras genéricas, como yo las he llamado, debes de tener dos en tu pack, o una grande y una pequeña, para poder hacer diferentes difuminados. La última, que no os la he dicho, que era de rostro, es esta, que esta es una mofeta
que puedes aplicar base con ella, pero es para aplicar bases muy fluidas. A mí para lo que más me gusta es para combinar rubor, bronceador e iluminador y que sean todo en uno, pero eso lo puedes hacer perfectamente con la esponja de maquillaje. Y el último tipo de brocha que yo tengo y que no utilizo tanto y que es otro tipo de brocha que te va a venir en cualquier pack de maquillaje, pero que perfectamente si te las quieres comprar individuales puedes deshacerte de esta, es de las de tipo labio, que las utilizas pues, para kit de maquillajes profesionales y cuando te quieres hacer a lo mejor un degradado, pero básicamente son muchas con las que puedes prescindir. Incluso ya hay veces que las he utilizado para poner glitter. Yo creo que ya está, que no me he dejado ningún tipo de brocha, espero que no. Os voy a explicar un poco el lavado de brochas que yo hago. Sí, sería un poco a grosso modo el tipo de brochas que yo utilizo y que creo que puedes tener en tu kit de brochas. Y ahora os voy a hablar un poco de los cuidados para las brochas. Cómo lavarlas. Sé que hay un montón de jabones disponibles en el mercado para lavarlas, pero para mí lo mejor es el lagarto. Os voy a enseñar una foto, pero vamos, que es el jabón de toda la vida de Dios, que seguro que vuestras madres y sobre todo es más tipo de gente mayor, de abuelas y de abuelos, seguro que lo conocen, y con eso se va absolutamente toda la suciedad. Deja las brochas muy bien, las cuida muy bien, las trata muy bien. No por ser un jabón es demasiado agresivo con ellas. Arrastra grasa, suciedad, absolutamente todo. Las brochas yo las lavo cada 2 semanas, cada semana. Y si tengo por ejemplo, tengo una sesión de maquillaje, las limpio la noche anterior. Independientemente de si las he usado o no, por el tema de polvo básicamente. Y una vez que termina la sesión, las vuelvo a limpiar. Por eso hay algunas, por ejemplo esta que tiene la cinta aislante, porque a lo mejor de tanto lavarlas, esta por ejemplo es de Yesub, de tanto lavarlas sí que se ha quitado un poco el pegamento y para mí me queda muchísimo mejor. Es mucho más rápido hacerlo con cinta aislante antes que hacerlo con pegamento. Brochas de rostro. Por ejemplo, si es una brocha de maquillaje, de base de maquillaje, yo lo utilizaría máximo 2 veces y la echaría a lavar. Por eso es muy importante que si tú prefieres una brocha antes que una esponja, te compres un kit de al menos 3 o 4 brochas de rostro. Brocha para polvos, 10 días, una semana, 2 días, 2 semanas como muchísimo, así como sombras de colorete, de bronceador y de iluminador, es con la frecuencia que yo lavo. Y la de los ojos, pues depende un poquito de lo que yo quiera jugar. Si quiero aprovechar esas 2 semanas, utilizo esas brochas durante 2 semanas, porque no sé si lo tendré aquí. Ahí va, lo he perdido. Bueno, yo tengo un cacharrito que ahora lo he perdido, no sé dónde puede estar, que es una esponjita que tiene para quitar un poco el exceso de pigmento de la brocha y poder volver a utilizarla. Entonces puedes utilizar ese tipo de pinceles. De todas formas, si eres nuevo en el mundo de maquillaje o eres nuevo en el mundo de maquillaje y quieres aprender, yo creo que con 2 difuminadoras estás bien en el sentido de ojos. Luego, eso sí, una de polvo, una de colorete, eso ya 2 necesidades. Pero cuando tienes un poco más de experiencia o, por ejemplo, eres una persona que le gusta jugar mucho con colores, yo tendría por lo menos 5 difuminadoras diferentes. Porque para mí, cuando quiero jugar con color, es muy importante que los colores... O sea, yo voy a aplicar un color y si solo voy difuminando entre ellos, pero no quiero que ya vaya a aplicarlo en el ojo y que se vea que el azul tiene restos de amarillo o una cosa por el estilo. Eso ya pues un poco más de tus necesidades, pero pues eso, si quieres jugar con colores, tienes que tener en cuenta que tu rango para difuminar, que son las brochas que más vas a utilizar, van a ser más grandes. Y si eres una persona que está aprendiendo a maquillarse y solo quiere tonos neutros, pues con 2 difuminadores está bastante. ¿Dónde comprarlas? Maquillalia, Primor, marcas, en plan que tú digas, pues esta marca a mí me mereció la pena. Yesub, que como ya os he dicho es mi marca de confianza en AliExpress, pero ahora está disponible en Maquillalia. Maiko no las he probado nunca, pero cuando ya tienes experiencia en el mundo de las brochas de Maiko tienen una pinta increíble, así como las de, sobre todo las de rostro, de Real Techniques. Y Essence depende un poquito también de la colección que saquen, pero Essence tiene brochas para rostro muy buenas y para pinceles pues
bueno, pues si va siendo más difuminadoras hay que tener un poquito más de ojo, sobre todo que sean amplias, pero suelen sacar brochas muy buenas. Kiko suele tener sombras también muy pinceles muy buenos. Y luego en Amazon pues es jugar un poquito con las fotos que deja la gente, con las reseñas que deja la gente. Yo prefiero tener casi todas mis brochas de Amazon y en AliExpress, porque para mis necesidades necesito muchas brochas. Porque juego mucho con color, hago muchos maquillajes a la semana, por lo menos hago 2 maquillajes diferentes a la semana. Y prefiero estar a lo mejor un día entero lavando brochas que lavar brochas cada 3 días. Por eso digo que son un poquito más las necesidades que tenga cada uno. Y yo creo que en cuanto a tema brochas ya estaría. Si queréis, aunque este vídeo pues lo vais a poder ver en la época de año que más os dé la gana, creo que ahora en Navidades era como un poquito necesario, porque armarte un kit de brochas, que sé que mucha gente aprovecha esas fechas para hacérselo, y con un poquito más de información, que yo es un poquito de la información que yo he recopilado de todo lo que yo he visto, de toda mi experiencia. A lo mejor a una persona le sirve mucho este vídeo, y como a mí me ha pasado con otros vídeos de brochas, pues es simplemente un vídeo complementario que me ayude a tener un poquito más de información. Espero que os haya servido. No sé cómo de largo va a quedar porque he grabado 2 vídeos y estoy ahora mismo que no puedo más. Espero que eso, que os haya servido, que os haya gustado, y nos vemos en el vídeo de la próxima semana. Hasta pronto.